¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que vean esto. Sean bienvenidos a otra entrega de la sección Recomendaciones Literarias Express. Videos en los que, sin edición, en una sola toma, en pocos minutos, tratamos de recomendar libros que puedan ser de su interés y agrado. El día de hoy traemos Guerra Galana, de Antonio Papel. Antonio Papel es un ingeniero de caminos y funcionario público nacido en Palma de Mallorca en 1947 y también ha ejercido como periodista y escritor. Su obra abarca ensayos políticos, trabajos periodísticos y por supuesto novelas. Guerra Galana le valió a su autor el premio Castilla-La Mancha de novela corta en 1986 y al año siguiente la editorial Playor publicó esta obra en su colección Los Contemporáneos. Guerra Galana es una obra escrita en tercera persona. Un narrador omnisciente nos va contando todas las aventuras y desventuras del protagonista. Es una historia relativamente corta, son tan solo 5 capítulos distribuidos en tan solo 98 páginas. ¿Y de qué va esta historia? Pues Guerra Galana está ambientada en la Guerra Civil Española, es decir, entre los años 1936 y 1939. La obra tiene como protagonista a Ramiro, un intelectual de 39 años, próximo a cumplir 40, que se opone por completo a la guerra, desprecia a los militares y los considera criaturas que solo imponen su voluntad mediante la fuerza bruta sin ser razonables. Un día Ramiro es llamado a la guerra y en un acto de rebeldía decide no acudir a la cita de reclutamiento. La historia sigue las reflexiones y desgracias que le suceden a Ramiro en cuanto decide faltar al llamado. Pero hacia el final de la obra, la historia da un giro inesperado y con un aspecto sobrenatural y casi mágico, cuando se juega con la ambigüedad del por qué Ramiro faltó al reclutamiento. El tema principal de la obra es lo absurdo y lo desagradable de la guerra, así como también criticar el abuso de autoridad del ejército, que a veces justifican todos sus crímenes alegando que solamente cumplen con sus órdenes, y también critica cómo los políticos hacen la guerra usando como carne de cañón a los civiles inocentes. Por lo que la obra tiene un mensaje antibelicista que, a pesar de estar ambientado en los años 30, sigue siendo relevante, ya que constantemente vemos al personaje de Ramiro criticar duramente a los políticos, a los soldados y todo el concepto de la guerra en general. Ese mensaje antibelicista sigue siendo relevante hoy en día y eso hace que la obra tenga cierto valor y le da cierto aspecto interesante y hasta importante, porque a fin de cuentas la idea de que los políticos son los que hacen la guerra usando a la población civil inocente y a veces incluso a los más pobres como carne de cañón para que se vayan a matar por una idea de la que ellos no están muy bien informados, por una situación que los civiles ni siquiera causaron, sino que la causaron los políticos, es un mensaje que sigue siendo relevante hoy en día. Ese aspecto antibelicista de la obra es lo que, en mi opinión, lo hace muy interesante, es lo que hace que la obra valga la pena ser leída. Y obviamente el aspecto casi sobrenatural y mágico que se llega a ver al final de la obra hace aún más interesante el motivo por el que Ramiro, el protagonista, no solamente falta a su cita para ser reclutado, sino también que explica por qué la obra se llama Guerra Galana. Es un aspecto muy interesante que aquí no vamos a mencionar para que la gente que pueda leer esto después encuentre ese giro de tuerca interesante y sorprendente. Siempre es
bueno cuando un autor juega con la ambigüedad y nos hace cuestionarnos, hey, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el personaje entonces no acudió al llamado? Es una historia bastante interesante que empieza con cierto realismo al ilustrar la vida de la gente en España en los años 30, cuando la guerra civil estaba en pleno auge. Y ese mensaje antibelicista es sin duda lo mejor que tiene la obra. Toda la crítica al actuar del ejército, cómo consideraba que las personas que no acudían al llamado eran desertores que estaban en contra del gobierno y los iban a buscar a la casa, y si veían libros que se consideraban perniciosos, los quemaban y luego los llevaban a la cárcel para interrogatorio, y eso incluía torturas. Todo eso está señalado ahí y lo muestran como lo que es un crimen que muchas veces los soldados solamente lo justifican con el solo cumplo mis órdenes. Y por ese mensaje antibelicista es que Guerra Galana de Antonio Papel se lleva una recomendación del 100% en este canal.